Dios les bendiga, precioso rebaño del Señor, y toda aquella persona, ¿verdad?, que no siendo parte del rebaño de nuestro Dios todavía pueda escuchar, ver este video. Me gozo, ¿verdad?, y a la vez también agradezco a nuestro Dios por esta gran bendición. Para mí es una grande bendición, un privilegio poder dirigirme a ustedes y sobre todo no con palabras mías, sino trayéndoles la palabra de nuestro Dios. Que la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, trae vida, vida eterna, salvación, sanidad, fortaleza, sabiduría, trae paz, trae todo lo bueno. Bien, en esta ocasión voy a comenzar y vamos a considerar una vez más la gloriosa palabra que nuestro Dios nos dio a través del profeta Belém Hernández, que es el profeta líder de Casa de Bendición. En Segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo central o especial es el 4, pero por el contexto, ¿verdad?, voy a leer también el versículo 3, que dice así: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Acabo de leer en la versión Reina Valera 60. Bien, en el mensaje pasado te dije, ¿verdad?, que estábamos considerando quién era el que nos había tomado por soldados, y leímos y nos dimos cuenta, ¿verdad?, consideramos algunos soldados, ¿verdad?, que Dios llamó y que pelearon por sus ejércitos, pelearon por Él, por su nombre, por su pueblo, ¿verdad? O sea, de acuerdo al plan y propósito de Dios. Fueron soldados del ejército de Dios. Y espero que eso te haya animado, inspirado, para que tú seas, ¿verdad?, un buen soldado de Jesucristo. Yo quiero ser un buen soldado de Jesucristo. Y esto precisamente, ¿verdad?, es lo que dice en el verso 3 el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo. Le dice que él sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vamos a tomar la frase buen soldado. Amado hermano, espero que tú ya hayas considerado y ya estés consciente que Dios te ha tomado por su soldado. Ajá, ¿ya lo pensaste, ya lo consideraste? Entonces ahora eres soldado de Jesucristo, ¿sí? Y esto trae, yo creo, un gran honor, el más alto honor que podamos tener en esta vida, en este mundo, como gente, como personas, ¿verdad? Y por lo tanto trae una gran responsabilidad. Ajá, pero yo creo que es lo mejor de lo que podemos tener, de lo que podemos recibir, de lo que podemos experimentar en nuestra existencia. Bien, fíjate ahora. En la ocasión anterior cité a un soldado, ¿verdad?, de Dios llamado Gedeón. Cuando Gedeón, ¿verdad?, llamó a la batalla de acuerdo a la guianza de Dios, te decía que acudió pues una gran multitud, según 32,000, pero Dios le dijo, ¿verdad?, que eran muchos y pues que ellos al tener la victoria iban a creer que por su fuerza, por su habilidad, por su estrategia, pues habían obtenido la victoria. Y dijo Dios, no, pero háblales y diles que los que tengan miedo se vayan a su casa. Es decir, que no solo hayan venido porque oyeron el sonido de la trompeta para salir a la batalla y por obligación o por responsabilidad, porque no querer verse mal, etcétera. Pero Dios, hermanos, es claro y sincero y directo, y le dice eso a Gedeón, y cuando Gedeón dice eso, hermanos, pues muchos se van, que quiere decir que muchos tenían miedo. Muchos tuvieron miedo y fueron honestos y se regresaron, ¿verdad? Al hablar de esto es que quiero que consideres de qué tipo de soldados eres tú o qué tipo de soldado quieres ser. Y yo también lo he considerado y lo estoy considerando, lo voy a considerar una vez más.
Entonces muchos se fueron, tenían que miedo. Luego, dijo Dios, todavía son muchos, Gedeón. Y en sí, la prueba que Gedeón, ¿verdad?, hizo de acuerdo a la indicación de Dios, es que los que se quedaron, los que fueron los 300, ellos para tomar agua, rápido pasando donde estaba el agua, la tomaban en la mano, se la llevaban a la boca, pero los otros, ¿verdad?, que también fueron, pues ahora sí que sacados de las filas y los regresaron a su casa, es que llegaban y pues yo creo que se agachaban, se hincaban, no sé, le movían al agua, le soplaban y con toda la calma, se puede decir, tomaban esa agua. Eso para mí representa o simboliza, pues que con toda la comodidad, con toda la comodidad, y también ese sería otro tipo de soldados, que vamos a ser soldados de Dios, soldados de Jesucristo, pero vamos a querer todas las formas, las condiciones para ser un buen soldado, que todo sea cómodo, que todo sea fácil. Y pues esos soldados también fueron retirados, no fueron a la batalla y solo quedaron aquellos, ¿verdad?, que sí mostraron que realmente estaban interesados, que les preocupaba, y no solo les preocupaba, querían participar y actuar, y que no consideraban su persona, su comodidad, amén, sino que realmente estaban obedeciendo al llamado de nuestro Dios. Entonces, ¿de qué tipo de soldado vamos a ser nosotros? ¿De los que tenemos miedo? ¿De los que nos tiemblen las rodillas? Inclusive si tú sientes eso, nosotros recibimos en Casa de Bendición una palabra allá precisamente en Isaías capítulo 35, donde Dios está diciendo que hay que decirle a los de las rodillas endebles, ¿verdad?, que no tengan miedo, que no nos tiemblen las rodillas, que podemos creer y confiar en Dios y vamos a ir adelante. ¿Sí? Esa sería una condición muy importante, o es. Y en lo particular y ya directamente yo te voy a decir, no hay que tener miedo. Esto quiere decir que le tenemos más miedo al diablo, a las huestes de maldad, al pecado, a lo malo, a lo negativo. ¿Qué queremos? ¿Temerle a eso y huir? ¿Darle la espalda sin presentar batalla, sin pelear? Amén. Yo creo que es más glorioso temerle a Dios. Amén. Amén, sí, porque la palabra misma de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y pues cómo tenerle miedo a las huestes de maldad, a Satanás. Entonces estamos dándole crédito que Él es más fuerte y más poderoso que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, que Él puede más que las huestes de maldad. Y yo creo que tú y yo no queremos ser. Y queremos pararnos firmes y caminar firmes para no salir del camino, para que lo cojo no salga del camino, sino que nuestro caminar sea firme, fuerte, nuestras rodillas podamos avanzar con el ejército de Dios al paso de Dios. Amén. Nada de miedo. Dios nos dice, hey, no tengas miedo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Sí? Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, eso lo dice allá en Isaías 41:10. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando da el mandato de que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, y dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días Dios está con nosotros, Dios es por nosotros. Nuestro general, nuestro capitán, como le quieras llamar. Amén. A veces le llamamos capitán general, pero sabemos que Él es el jefe, Él es el que manda. Y Él siempre va a estar con nosotros, Él nunca nos va a abandonar. Aleluya. Entonces, es eso, que no tengamos miedo. Ahora, con toda la comodidad, vamos a servir a Dios, vamos a ser soldados que queremos todo tan cómodo, con todas las comodidades. Amén. Pues entonces ahí no se va a requerir ningún esfuerzo ni nada, todo con toda la comodidad. Amén. No,
hay que moverse, hay que actuar y no vamos a tener a veces toda la comodidad. Pero eso no nos va a desanimar porque sabemos quién nos ha llamado por soldados y que somos soldados de Dios y que estamos luchando y que estamos peleando por la causa de Dios. La causa de Dios es la causa del bien, es la causa, ¿verdad?, de la justicia, de la paz, del gozo, de la alegría, del amor, de la fidelidad, de la misericordia, amén, de la santidad. En el otro bando está, ¿qué? La mentira, porque Satanás es el padre de mentira y él es el que los dirige, él es el estratega. Y todo espíritu de confusión y espíritus de enfermedad y chismes, mentiras, todas las obras de la carne que impulsan, desatan las huestes de maldad. Amén. Pero nosotros vamos a pelear y estamos peleando en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien nos ha tomado por soldados, quien nos trajo a su ejército. Entonces, ¿verdad? Aquellos que quedaron, queremos ser como esos 300, ¿verdad?, que fueron con Gedeón a la batalla y que creyeron y que nunca dudaron y que estuvieron listos y dispuestos. Y para mí esos 300 son los que llenan, por decir el requisito, también que el apóstol Pablo dice en su primera carta a Timoteo, también en el capítulo 6, en el verso 12, dice, tú pues, ¿verdad?, pelea la buena batalla de la fe. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Aquellos hombres, sí, ¿verdad?, fueron con fe, creyéndole a Dios, sus armas, ¿verdad? Yo creo que si los enemigos hubieran visto sus armas, se hubieran reído. Como también, ¿verdad?, se burló aquel gigante Goliat de David, dijo, con palos y con piedras vienes a mí. Aleluya, pero aquellos 300 de Gedeón no vieron eso. Y esas eran las armas que Dios quería usar. Y ellos mostraron que le creían a Dios, es decir, que estaban en fe, moviéndose en fe, no en la fuerza, no en la lógica, no en el entendimiento humano, no en lo que su ojo veía. Aleluya, o lo que su oído oía. Amén. Entonces, somos llamados a pelear ¿qué? La buena batalla de la fe. Hay que pelear la batalla de la fe. Y nosotros, ¿verdad?, recordamos que fe, ¿verdad?, nos la define en el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Es pues la fe, ¿verdad?, la sustancia de las cosas que no se ven, la demostración de las cosas, ¿verdad?, también que se esperan, la confianza, la seguridad. Entonces eso es fe, y sin fe dice ahí mismo que sin fe es imposible que agradar a Dios. Y cuando habla de todos estos héroes de la fe, que sin duda alguna pues también fueron soldados y pelearon por Dios, ¿verdad? Dice, una de las cosas es que sometieron reinos, ¿verdad? Sufrieron muchas cosas, padecieron muchas cosas, pero aún dice que sacaron fuerzas en la debilidad o de la debilidad. Amén. Y todas esas cosas, ¿verdad?, pueden ser reales y son verdaderas cuando creemos y confiamos en Dios. Ahora, fíjate bien, entonces hay que pelear la batalla de la fe. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que seguir al pie de la letra la instrucción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de lo que está escrito en su palabra, lo que está escrito en la Biblia. Por eso el mismo salmista, ¿verdad?, David, ese gran guerrero, dijo, ¿verdad?, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Dios es el que nos instruye, Dios es el que nos capacita, Dios es el que está con nosotros y nos prepara. Amén. Dios no nos manda a la batalla, hermanos, para ser derrotados. Dios no nos manda a la batalla a ver qué va a pasar, a ver si podemos o no podemos. No, Dios nos manda a la batalla porque sabe que vamos a ganar, porque sabe que si confiamos en Él, vamos a disfrutar y a celebrar la victoria de Jesucristo plena y total, cuando Él dice
confíen en mí, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo ya vencí al mundo, o como una de las versiones dice, yo ya vencí todos los poderes que reinan en este mundo, que se mueven en este mundo. Así es, y la victoria de Jesucristo nosotros la tomamos, la creemos y la vamos a disfrutar y la vamos a celebrar. Amén. Entonces tenemos que seguir claramente las instrucciones que Dios nos da. Que Dios lo que nos dice, eso es lo que hay que hacer. Fíjate bien, inclusive, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo habla en Efesios 6, a partir del verso 11, dice que hay que vestirnos, hay que ponernos toda la armadura de Dios, precisamente, ¿verdad? Para resistir las acechanzas del diablo, para en el día malo resistir y después de que haya pasado el mal, el ataque del maligno, permanezcamos firmes, fieles a Dios, que nada a lo que nos haya atacado, nos haya derrotado, nos haya vencido, nos deje tirados o que nos aparte de Dios, no, sino que hemos salido triunfantes porque permanecemos fieles a Dios y seguimos alabando a Dios y tenemos el mismo deseo de servirle y de serle fieles y sabemos que Dios está con nosotros porque es por eso, porque sentimos su presencia y nos damos cuenta que Dios cumple su palabra. Entonces aquí está el asunto, hermanos, la armadura de Dios completa, que Dios nos da, hay que ponérnosla y la armadura de Dios nunca nos la vamos a quitar, nunca, en ningún tiempo, en ningún momento, siempre debemos de tenerla bien puesta, ¿sí? Es la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el casco de la salvación, el calzado del evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos describe de acuerdo a los soldados, ¿verdad?, a la vestimenta de los soldados, sin duda alguna, de su tiempo. Pero ahí vemos lo que requiere un soldado, lo que necesitaría que para su defensa, pero también que para su ataque. Entonces necesitamos, hermanos, ponernos la armadura de Dios, ponérnosla, y no solo ponérnosla, sino hay que saber portarla, hay que saber usarla. Claro que sí. Eso es, hermanos, queremos justicia. ¿Quieres justicia? ¿Cuántos queremos justicia? Toda la gente pide justicia, va y donde quiera, en todos los países o en la mayoría de países, la gente dice justicia, justicia. Ellos tendrán puesto la coraza de justicia, ese chaleco. ¿Cómo queremos justicia si nosotros no somos justos? ¿Acaso somos justos con nosotros mismos? Con nuestros más cercanos, puede decir nuestro círculo familiar, nuestros amigos, la familia de Dios, ¿verdad? Los hermanos en la fe, con toda la gente. Queremos justicia, pues porque nos hemos puesto, ¿verdad?, la coraza de justicia. Es que somos justos y sí queremos justicia y vamos a luchar ¿qué? Por la justicia en todo lugar, en toda área, en todo momento. El cinturón de la verdad. Aleluya, claro que sí. Tenemos que ponernos ese cinturón glorioso de la verdad, la pura verdad. Tenemos que desechar la mentira. Satanás es el padre de mentira. Y quiero decirte que en Apocalipsis dice que no solo los borrachos, los adúlteros, etcétera, no van a entrar en la morada de Dios con los hombres, en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial. No, también dice que los cobardes, los mentirosos, una mentira suficiente para descalificarnos. Porque Dios es verdad. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, ¿qué? La verdad y la vida. Y Él es verdadero. Todo tiempo. Él es la verdad misma. Y Él es la verdad absoluta. ¿Sí? Nos ponemos eso. Luego, nos calzamos los pies con el apresto del Evangelio. Es lo que nos mueve, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Es lo que nos mueve, nos hace vivir y nos hace movernos. Amén. Sí, eso produce, debe de producir, ser nuestro calzado, el Evangelio, para poder caminar. ¿Y caminar dónde? Donde quiera.
sobre cualquier piso, sobre cualquier suelo. Aunque nos coloquen trampas, aunque nos coloquen minas, los enemigos, los mentirosos, los calumniadores, los hipócritas, etcétera, que quieren nuestro mal. Pero como vamos calzados con el apresto del Evangelio, nuestro calzado es el Evangelio mismo, vamos a poder caminar. Esto es como decía el profeta, ¿verdad? Que nos da los pies como de siervos, que podemos escalar en lugares, hermanos, donde no hay camino y está muy peligroso, muy pedregoso. Aleluya. Y el Evangelio nos hace movernos en todo lugar, en todo sitio. Aleluya. Y podemos movernos con facilidad y con firmeza. Tenemos el casco de la salvación. Sí, somos salvos, somos hijos de Dios. Y ese casco tiene que estar bien puesto. Y si somos salvos, eso nos va a ayudar. Porque lo que el diablo quiere siempre es acusarnos, y eso hace, y nos acusa aún que entre nosotros mismos o con nosotros mismos nos acusemos y que dudemos que somos salvos, que somos hijos de Dios. Aleluya. Pero si sabemos que somos salvos porque aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios perdonó nuestros pecados y aún nos tomó por soldados, seguimos firmes. Aleluya. Y ese casco guarda nuestra cabeza y no permite que todo el bombardeo de los pensamientos malos, ¿verdad?, de los pensamientos pecaminosos de Satanás entren. Y eso es importante, porque tú sabes que todo mal pensamiento entra y ahí está duro y duro y duro y duro. Y si no lo quitamos, hermanos, ahí puede generar el mal, pero hay que quitarlo. Por eso necesitamos el casco de que somos salvos. Sí, somos salvos por la gracia de Dios. Por nuestra misma fe ya mostramos que sí tenemos fe, porque creemos en Jesucristo, al cual no hemos visto. Aleluya, pero sí sentimos su presencia y tenemos su palabra y sentimos lo que ha hecho en nuestra vida, que es real y es verdadero. Y tenemos también el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno, de todos lados, de muchas partes vienen. Cualquier gente puede ser usada para lanzarnos esos dardos, que tú eres esto, que tú eres un mentiroso, que tú eres un hipócrita, que tú esto, que tú aquello, que tú eres un infiel, que para qué haces y por qué obedeces al pastor, para qué haces como dice el pastor, cómo es que vas a colaborar con esto, por qué vas a dar tu tiempo para trabajar, para hacer la limpieza del alfolí, por qué tú esto, por qué vas a cuidar, vas a tener el orden en tus manos, vas a ser un diácono, un ujier, un servidor. No, pues, otros que lo hagan. Y todo eso. ¿Y para qué vas? No tiene caso que vayas. Entonces esos dardos, ¿para qué? Si es lo mismo. Pues esa es la estrategia del diablo, todos esos dardos. Y no solo en palabras, en acciones, que la gente puede actuar contra nosotros. Hay muchísimas. Yo sé que tú me entiendes. Y que es, pues Dios no me cuidó. Dios no me cuidó. No, pues por eso, si nos ataca, por eso está el escudo, lo levantamos. ¿El escudo de qué? De la fe. Y yo veo lo que dice Dios en su palabra y con eso, detengo ese dardo, y así tienes que ser tú y todos los que creemos y confiamos en Dios, que somos soldados de Dios, y apagar eso. Ahí se tiene que apagar, ahí se tiene que quedar. Y no hace ningún mal efecto en nuestra vida. Sea lo que sea. Lo hable quien lo hable. No lo haga quien no lo haga. ¿Sí? Y luego tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con esa espada precisamente necesitamos manejarla maravillosamente y saberla y manejarla. El diablo mismo, ¿verdad?, le sacó su espada al Señor Jesucristo, pero el soldado principal, el general, aleluya, ¿verdad?, el capitán, pues le saca la espada del Espíritu, que es la palabra, y lo mata, lo calla, lo deja sin fundamento, sin nada. ¿Por qué? Porque tiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la sabe, y la maneja, la aplica. Así tenemos que ser tú y yo. Amén.
Y hay que, ahora, te decía de qué el soldado vamos a ser. Hay que ser soldados, hermanos. Nos vamos a meter en la trinchera y ahí nos vamos a quedar. Y no vamos a decir, ay, protégeme, Señor, protégeme, protégeme. Uf, eso no es un soldado, ¿o sí? ¿Tú qué dices? Protégeme, Señor. Yo sé que necesitamos la protección de Dios. Dios nos va a proteger. Ya nos dijo que va a estar con nosotros. Y acuérdate que Él ya mismo dijo, no es de ustedes la batalla, es mía. Dios dice eso. Y dice, y está la multitud enorme, no le hace, que tú puedes decir que puedo hacer, no puedo hacer nada. Ajá, pues no va a hacer nada. Pero lo que tenemos que hacer es creer y confiar en Dios, invocar su nombre, buscarle a Él, hacer lo que Él dice. Aleluya, darle libertad, que Él intervenga en nuestra vida. Y Él va a pelear la batalla. No es nuestra, la batalla no es nuestra. No. O tú iniciaste como muchos que inician movimientos, sí, que inician movimientos que para impartir justicia, para que se hable la verdad, para que haya moralidad, para que haya una buena moral, etcétera. Tantas cosas de esas. Tú empezaste, no, yo no empecé esto. A mí me llamó el Señor Jesús, a ti te llamó el Señor Jesús. Y es para pelear esa batalla. Y Él peleó y le costó la vida al Señor Jesús. Y el hombre que escribe esto, el apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo, él, fíjate bien, por eso dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En este capítulo 2 de segunda de Timoteo, aún dice que está sufriendo en la cárcel, lo metieron injustamente. Ajá, pero ¿por qué lo metieron? Por predicar el evangelio, por predicar la palabra. Pero dijeron, lo ponemos en la cárcel y listo. Pero no sabían que el Espíritu Santo estaba con el apóstol Pablo y dijo, hey, estos me encarcelaron, pero la palabra de Dios no está que presa, la palabra de Dios se sigue hablando, la palabra de Dios sigue corriendo, la palabra de Dios sigue tocando vidas, corazones, la palabra de Dios está viva, está activa y es poderosa. Aleluya. Y de ahí, de la cárcel, cuántas enseñanzas, hermanos, muchas enseñanzas nos dio y las tenemos en sus escritos. No le hace así, es de que el meterlo a la cárcel no paró la obra de Dios, no paró la labor de ese gran soldado. Y ese soldado, el apóstol Pablo, cuando escribe también en su segunda carta, en el capítulo 7, dijo, mira, le dice a Timoteo, yo peleé la batalla, he peleado la batalla, he guardado la fe. Y por eso con toda confianza y seguridad y sin estar alardeando dice, pero y yo sé que me espera la corona de justicia que el Señor justo juez me dará, y no solo a mí, sino a todos los que aman, que es su venida. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a luchar? Ahora, déjame recordarte algo más. Segunda de Corintios, capítulo 10, a partir del verso 3, estamos en este cuerpo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, aunque andamos en esta carne, es decir, estamos en esta condición humana, pero nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De las fortalezas de mal, de pecado, de injusticia, de dolor, de sufrimiento, de todo. Aleluya. Nuestras armas no son carnales. Un poco de ejemplo, es sencillo, burdo tal vez, pero es real y es verdadero. Amén. Alguien no nos saluda, pues nosotros nos enojamos y también le hacemos gestos. Alguien nos hace un ademán, nosotros también se lo hacemos. Alguien habla mal de nosotros y nosotros también nos ponemos a hablar mal de él. Eso es ser carnal. Esas son las armas carnales. O solamente alguien que entonces nos agrede físicamente, nos golpea, también nosotros lo empezamos a golpear. No, nuestras armas no son carnales, pero son poderosas en Dios. Y tenemos que luchar gloriosamente y pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que dar la pelea. Estamos dando la buena pelea, estamos todos cabizbajos. No, hermano. Tenemos que levantarnos. Por eso el apóstol Pablo dice allí en Efesios 6, en el 10, por lo demás, hermanos, ¿verdad? Fortaleceos en la fuerza, en el poder de Dios. Y pónganse toda la armadura para poder resistir las acechanzas del diablo. Y es verdad lo que dijo él, porque el apóstol Pedro es lo que dice, el diablo anda cual león rugiente buscando a quien comerse, a quien devorar, acabarlo, quitarlo, condenarlo, llevárselo con él al lago de fuego, porque él es el primero que va a estar ahí sufriendo y padeciendo, para él y para sus ángeles. Amén. Mentiroso.
Mentiroso el diablo, es padre de mentira. Amén. Y luego, hermano, te decía, entonces nuestras armas no son carnales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que, nuestras armas son orar. Sí, si oramos, hay enormes testimonios. Por eso la iglesia oraba y Pedro fue sacado de la cárcel. Oílo bien. Pablo y Silas oraban y tembló. Se abrieron las puertas, se quebraron las cadenas, los cepos, todo. Aleluya. Amén. Y así, Josué oró y el sol se detuvo y la luna se detuvo. Amén. Daniel oró y no dejó de orar y le fue prohibido y fue lanzado en el foso de los leones. ¿Y qué le hicieron los leones? Nada. Aleluya. Aleluya. Y así. Entonces orar, ayunar, leer la palabra, la obediencia a Dios, la fidelidad. ¿Sabes qué dice la Biblia en los Proverbios? Que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos, los pone quietos y los quita de él. Amén. La gente piensa humana y carnalmente, pero tú y yo no. Tenemos que actuar. Orad por los que nos persiguen, orad por nuestros enemigos. Aleluya. Dios dijo, mía es la venganza. O sea, ustedes no hagan nada, yo soy, denme oportunidad. Y cuando tú y yo actuamos por nuestra cuenta misma, haciéndonos justicia, haciendo nuestra justicia, no damos oportunidad a que Dios intervenga y que Él es el que haga justicia. Y Él es el que nos vengue de todo mal que nos hayan hecho. Entonces ahí también quiero recordarte, tres enemigos tenemos. El diablo, hemos estado hablando de él, pero está derrotado y tú y yo lo resistimos y tiene que huir. Y al diablo dice la palabra de Dios que él va a ser pronto va a ser quebrantado debajo de nuestros pies, puesto debajo de nuestros pies, por nuestra fidelidad y obediencia a Dios. Amén. Por caminar por fe. El mundo, las atracciones del mundo, como aquí dice en el versículo 4, que no nos enredemos. Amén. No nos enredemos en los negocios de la vida. Tenemos que vivir y tenemos que trabajar y tenemos que hacer acciones y actividades. Eso es una. Pero enredarse, el mundo atrae. El mundo atrae las cosas y esta carne se deleita en eso, quiere eso. Y eso es lo que la gente dice, toma por vida. Ah, no, mira, es que hay que vivir solo esta vida. Toma, fuma, come, que te hacen daño, tú come, tú sacia. Aleluya, que paséate, que esto, que el otro, que date este gusto, que peca de adulterio, que tantas cosas. El mundo y los pasatiempos. Amén. Ese es otro enemigo al cual hay que vencer. ¿Sí? Con todo lo que se nos presente. Y ahí se va a mostrar que somos buenos soldados. Y que no es como la gente nos dice y no es como la gente nos muestra la vida y este mundo y que solamente así se puede disfrutar. Porque ese es el engaño seductor del diablo. Y la gente que está atrapada y la gente que le sirve y que sí está enredada y que para ellos esa es su vida. Los que provocan esas cosas, los que los promueven, los que las viven, etc. Amén. Y el otro, este es el más tremendo. Es nuestra carne, nuestra condición humana. Hay que someterla. Tenemos que someterla. Sí, tú y yo sabemos qué cosas, qué somos. No tenemos, hermanos, no sometemos la carne, no tenemos dominio propio. No nos sometemos en nuestra alimentación, no nos sometemos en nuestra disciplina de lo que comemos. No nos sometemos en la disciplina y como soldados, hermano, ve qué disciplina aplican a los soldados en cualquier ejército, aún en la guerrilla, en esos ejércitos, aún en los ejércitos de los malvados, hermano. ¿Y cuál es nuestra disciplina como soldados de Dios? Y nuestra carne. Y por eso te decía como los soldados que cómodamente decir, ay no, pues estoy re gusto, ¿cómo voy a ir? Está lloviendo, está haciendo mucho frío, ¿cómo voy a ir al culto? ¿Cómo voy a ir a la reunión? ¿Cómo voy a ir a hablarle a alguien del Señor? ¿Cómo lo voy a ir a visitar? ¿Cómo voy a hacer esto? No tengo coche. Pues el pastor porque tiene coche, aquellos hermanos porque tienen coche, por eso van. La carne
la carne y llenarse y saciarse con todo lo que le place. Y la carne, hermanos, no se llena. Y la carne lucha contra el espíritu y se opone. Y la carne no puede agradar a Dios. Así es de que la carne hay que someterla, la carne hay que doblegarla. Y si tú quieres ver, pues allí en Gálatas capítulo 5, ve todas las que son las obras de la carne y lo que son las obras del Espíritu o el fruto del Espíritu. Amén. Entonces esta batalla está tremenda, está gloriosa. Pero hermanos, es maravilloso. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la satisfacción, hermanos, de ser soldados de Dios. Y como ya te leí la vez pasada al terminar allá en Apocalipsis, ¿cómo va a terminar? Con la victoria de Jesucristo, plena y total, con sus ejércitos, donde, hermanos, también nosotros estamos y vamos a ser y somos más que vencedores y somos victoriosos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Aleluya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pelear? ¿Vamos a ser buenos soldados? ¿O nos vamos a trincherar? ¿O vamos a huir? ¿O cuando esté bien? ¿O vamos a hacer que dependemos de todos los demás? Que vaya, no, el hermano fulano, la hermana sutana, el pastor, porque ellos son los que saben, ellos son los que pueden. En el mensaje del profeta Belén, ¿verdad? El profeta líder de Casa de Bendición dijo, así es de que si tu pastor es fiel, tú tienes que ser fiel y estar fiel, claro. Aleluya. Amén. Se entiende que en los ejércitos, los capitanes, los jefes, generales, lo que sea, que son fieles, ellos se mueren y son los primeros que dan la vida. Y por eso aún en los barcos también, ¿verdad? Si el barco se hunde, no se van, no se salvan. Los principales, los que son responsables, ahí se hunden también. Aleluya. Hermano, ¿cómo vamos a hacer? O todo el tiempo aquellos soldados débiles, ora por mí, hermano, hermana, no que esté mal pedir oración y tenemos que orar los unos por los otros, pero todo el tiempo ora por mí, y ora por mí, y ora por mí, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. La Biblia habla de los débiles y dice que hay que sobrellevarlos, pero ¿cuánto tiempo vamos a ser débiles? Que los demás nos carguen, que los demás nos lleven. ¿Sí? O vamos a ser, hermanos, y quiero decirte que hay muchos más ejemplos de tantas cosas, de buenos soldados, como aquel Fines, hermanos, que fue y precisamente mató. ¿Te acuerdas? Con su lanza atravesó a una pareja de un israelita con una mujer que no era de Israel y que desafiaron la orden de Dios, el mandato de Dios, y que todavía se atrevieron a hacerlo públicamente, y ese soldado de Dios no lo pudo tolerar y él fue y los mató. Y halló gracia delante de Dios y Dios se agradó. ¿Y nosotros cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos mucho por hacer. ¿Estamos del lado del buen ejército o queremos ser de los malos? ¿De los ladrones? ¿De los que roban? ¿De los que explotan? ¿De qué? ¿De los mentirosos? No sé, de los infieles? ¿De cuáles vamos a ser? Aquí en el capítulo 2, donde habla de que hay que ser buen soldado de Jesucristo, sufrir penalidades, pues sí, se sufren penalidades, pero por ser fiel a Dios. Amén. No por ser infiel, no por ser malo. No nos confundamos. Y ahí también dice claramente aún que se tiene que lidiar legítimamente, porque el labrador, hermanos, dice que trabaja y tiene que esperar. Y a veces, hermanos, pues si fuéramos labradores, tiramos la semilla y yo creo que creemos que al otro día, pues ya que nos dé una enorme cantidad de fruto. O como el atleta dice, ¿verdad? Que si no llena los requisitos, no cumple con las reglas, pues no está lidiando legítimamente, es un mentiroso, no sé, estafador, etc. Hermanos, es glorioso. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo somos? Estamos de parte del ejército de Dios, pues hay que pelear. Dios está con nosotros, Dios nos da la victoria. Yo sé que está difícil. Amén. Porque hay que someter la carne, como te dije, hay que enfrentar el diablo y todas sus artimañas. Y hay que vencer todo lo que este mundo malamente, engañosamente, ¿qué nos ofrece? No todo es malo.
En Dios tenemos la sabiduría y tenemos su palabra que nos guía. Y Él nos adiestra para la batalla, para la guerra, y Él nos saca victoriosos. Mucho más que hablar todo esto, pero espero que esto nos anime, nos aliente y podamos agradar a nuestro Dios y ser buenos soldados. Aleluya, que el Espíritu Santo, si todo esto, ¿verdad?, es de su agrado, lo pueda confirmar, afirmar en nuestra vida y nos fortalezca y vayamos adelante. Amén, y a la honra y la gloria y nuestro gozo se ha cumplido. Recibe esta gloriosa bendición. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta la próxima.